En este video vamos a aprender cómo se interpretan los intervalos reales. Cualquier conjunto de números reales se puede representar de distintas maneras, utilizando el lenguaje coloquial, el lenguaje simbólico, el intervalo o también la representación en la recta numérica. Cuando nos referimos al lenguaje coloquial, estamos hablando de un lenguaje que utiliza palabras para expresar lo que quiere decir, es decir, se forman oraciones utilizando palabras de nuestro alfabeto. Por ejemplo, en el primer caso que dice todos los números reales mayores que 1 y menores que 4. Si este lenguaje lo quisiéramos expresar utilizando el lenguaje simbólico, para representar a todos los números reales que sean mayores que 1, utilizaríamos la letra X, porque hay una infinitud de números reales mayores que 1. Por lo tanto, para simbolizar a esa cantidad de números reales vamos a utilizar la incógnita, la letra X, y para decir que son mayores que 1, en matemáticas se puede utilizar este símbolo que indica que este número es mayor que este, en este caso que el 1. Y al mismo tiempo dice que esos números reales tienen que ser menores que 4, por lo tanto vamos a utilizar este símbolo. De esa forma indicamos que todos los números reales son menores que 4. Cuando queremos representar esto en un intervalo, en el intervalo vamos a utilizar estos números, vamos a tener en cuenta que se puede usar paréntesis o corchete. En el intervalo el corchete va a indicar que el número pertenece al conjunto y el paréntesis va a indicar que no pertenece. En este caso, como son todos los números reales mayores que 1 y menores que 4, son todos los números que están comprendidos entre el 1 y el 4. Y en ambos casos vamos a cerrar el intervalo con paréntesis porque ni el 1 ni el 4 pertenecen al conjunto. Para que pertenezcan, los números tendrían que ser mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 4, como vamos a ver en ejemplos siguientes. Pero en este caso, al decir que pueden ser mayores que 1 y menores que 4, al 1 y al 4 no los está contemplando dentro del intervalo. Y cuando queremos representar esto en la recta numérica, vamos a ubicar a estos dos valores, respetando una escala, y vamos a trabajar con la misma notación que se usa para el intervalo. Es decir, en el 1 vamos a cerrar con un paréntesis, en el 4 también, y vamos a colorear el conjunto de números que se encuentra comprendido en ese intervalo. Vamos con un segundo ejemplo. Todos los números reales mayores o iguales que menos 3 y menores o iguales que 5. O sea que ahora en el lenguaje simbólico utilizaríamos X. Como dice mayor o igual que menos 3, vamos a agregar debajo del símbolo de mayor esta rayita que significa que es mayor o igual que menos 3. Y al mismo tiempo me dice que todos los números reales deben ser menores o iguales, por eso también agregamos una rayita, que 5. Para llevarlo al intervalo serían todos los números comprendidos entre menos 3 y 5. Pero en este caso, como estamos diciendo que los números tienen que ser mayores o iguales que menos 3 y menores o iguales que 5, tanto el menos 3 como el 5 pertenecen al conjunto de números. O sea que en este caso vamos a utilizar de ambos lados corchete. Y cuando esto lo llevamos a la recta numérica, vamos a ubicar a ambos números respetando una escala. Ubicamos al 5, ubicamos al menos 3 y vamos a utilizar también la misma notación que utilizamos para el intervalo. Vamos a cerrar a este conjunto en el menos 3 y en el 5 con un corchete y vamos a pintar todo ese intervalo. Bien, vamos con un tercer ejemplo. Ahora dice, todos los números reales mayores que 0, mayores o iguales que 1 y menores que 5. Entonces, en este caso sería X mayor o igual que 1 y X menor, solamente menor que 5. Entonces, cuando lo queramos representar en forma de intervalo,
va a ser el conjunto que está comprendido entre 1 y 5. En el 1 vamos a cerrar con corchete porque el número pertenece al conjunto porque dice que puede ser mayor o igual, pero el 5 no pertenece al conjunto, entonces vamos a cerrar con un paréntesis. Luego vamos a la recta numérica, ubicamos al 1 y al 5 y tenemos que respetar esta misma notación. En el caso del 1 vamos a cerrar con un corchete, en el caso del 5 con un paréntesis y vamos a pintar el conjunto que queda comprendido entre esos dos números. Una cuestión muy importante a destacar es que cuando armamos el intervalo, siempre en primer lugar ubicamos al número más pequeño, ¿sí? Al menor, y en segundo lugar al mayor, o sea, los ubicamos en forma ordenada, para después respetar este orden también en la recta numérica. Por último, vamos a ver un tipo de intervalos especiales. Supongamos que nos dicen, como en este caso, todos los números reales mayores o iguales que menos 2. Entonces, en ese caso, si lo pasamos al lenguaje simbólico, sería x mayor o igual que menos 2. X mayor o igual que menos 2. Bien. Ahora, si esto lo tuviéramos que llevar al intervalo, como sabemos que los números mayores o iguales que menos 2 es una cantidad de números infinita, sería menos 2 en primer lugar porque es el menor entre estos dos números, y para simbolizar o representar a todos aquellos números mayores que menos 2 vamos a utilizar el símbolo de más infinito, porque nos vamos a ir para la derecha en la recta numérica, ya que son todos los mayores o iguales que este valor. Como es mayores o iguales, en el menos 2 vamos a cerrar con un corchete porque el número pertenece al conjunto, y del lado del más infinito siempre se va a cerrar con un paréntesis porque no sabemos cuál es el último número mayor o igual que menos 2, o sea, no tenemos manera de determinarlo. Por eso vamos a cerrar siempre con paréntesis. Y cuando queramos representar esto en la recta numérica, vamos a ubicar el menos 2, vamos a usar la notación del intervalo, o sea, en el menos 2 vamos a tener que utilizar corchete y vamos a pintar toda la parte de la recta numérica que corresponda a ese intervalo, que sería hasta el más infinito. Y supongamos que tenemos todos los números reales menores que 3. En este caso va a ser x menor, solamente menor que 3. Entonces, en este caso, como son los números reales menores que 3, tendría que ser de menos infinito, ahora me voy a ir para la izquierda en la recta numérica, de menos infinito hasta el 3. Del lado del menos infinito vamos a utilizar paréntesis, igual que del lado del más infinito. Y del lado del 3 también vamos a usar paréntesis, porque el 3 no está incluido en el conjunto, ya que dice que solamente x puede ser menor que 3, no menor o igual. Entonces, cuando vayamos a la recta numérica, vamos a ubicar el 3, vamos a utilizar paréntesis en el 3 y vamos a pintar para la izquierda del 3 toda la porción que nos queda de esa recta numérica, que estaríamos simbolizando de esa manera que sería de menos infinito hasta el 3. Este tipo de intervalos se le llama intervalos especiales justamente porque ocurre esto. No tengo un conjunto numérico que está comprendido entre dos números reales, sino que tengo un conjunto numérico que está comprendido entre un número y el menos infinito o el más infinito.